Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de esta historia de la ética en la historia de la filosofía. Vemos ya, de alguna manera ya vimos cómo se fue rompiendo esta idea predominante del cristianismo en la época moderna. Ya vimos que con la idea de Guillermo de Ockham se empieza a resquebrajar desde la teología. Con las ideas de Santo Tomás Moro y Maquiavelo ya nos estaban mostrando que el poder político iba por otro lado. Y Santo Tomás Moro nos habla de un idealismo, de una suerte de utopía que nunca vamos a poder alcanzar, y entonces a los que manejan el orden social, político y económico aprovecharon esta nueva ola que les ofrecía tanto Maquiavelo como Tomás Moro, y bueno, se sigue resquebrajando el orden ontoteológico de la realidad, ¿no? Que empieza a estar en disputa con esta nueva forma de mirar la realidad que los mismos modernos llamaron como moderna, ¿no? La época moderna. El iluminismo, diremos después, más adelante, ya más en el siglo XVIII, siglo XIX, en la cual tenemos la luz de la razón, ¿no? La luz que sale, brota, está en nuestra conciencia, que ilumina la realidad y ya no es la realidad la que en algún punto dictamina lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. Entonces, siguiendo con intentando vislumbrar cómo se fue desarrollando la ética, cuáles fueron las distintas corrientes éticas que surgieron a lo largo de la historia, veamos que a partir de 1517 aconteció lo que conocemos como la Reforma Protestante, o así pasó a la historia. En un principio, Martín Lutero en Alemania, en Wittenberg, clavó una suerte de actas, unas 95 afirmaciones en contra de cosas que la Iglesia Católica estaba haciendo mal, y haciendo una revisión histórica posiblemente lo estuviera haciendo mal. La cuestión es que no le gustó nada a la Iglesia Católica las propuestas de Martín Lutero, y frente a pedidos que lo exigían que pida disculpas, y Martín Lutero en su conciencia discernía que estaba diciendo la verdad, entonces no hubo acuerdo. La Iglesia después de un tiempo lo termina excomulgando, y así crece la gran variedad de todas las iglesias cristianas no católicas bajo el título o el gran título de las iglesias protestantes, evangélicos, luteranos, anglicanos, calvinistas, reformados, presbiterianos, etcétera, 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 evangélicos, pentecostales, etcétera. Todos encuentran su raíz ahí, aunque en distintos momentos posteriores a la Reforma Protestante en distintas partes del mundo. Lo que sí la Reforma Protestante puso en jaque era el poder del Papa. Puso en jaque el poder del magisterio de la Iglesia, el poder del Papa, de las tradiciones, no de la tradición con mayúscula, pero sí de las pequeñas tradiciones religiosas que se habían ido instaurando, y puso sobre todo el acento en la Biblia. De alguna manera popularizó la Biblia, porque la Biblia solo se leía en latín, mientras que Lutero dice, no, pará, el mensaje de Dios tiene que ser de alguna manera llegar a todas las personas. Y con el desarrollo de la imprenta también por aquella región, entonces le permitió a Lutero generar una expansión de la Biblia y que todo el mundo pueda entender la Biblia en su propia lengua, ¿no? Bueno, esto fue de alguna manera haciendo que la Iglesia fuera perdiendo poder, siguiera en ese camino de perder poder a lo largo de la historia, que había sabido concentrar sobre todo en el siglo IV, cuando el Imperio Romano la pone como religión oficial, y luego en la época medieval, etc. Pero empieza a perder su idea, y con ella toda esa estructura que ella había armado en ese pensamiento ontoteológico medieval. Surge también a nivel filosófico un pensador que ya hemos visto en antropología filosófica en introducción a la filosofía también, que es René Descartes. René Descartes cooperó con el surgimiento de un nuevo orden de pensamiento ético-moral, no sustentado ni en Dios ni en la realidad, sino en el propio pensamiento del ser humano, en la propia conciencia. Hemos leído en otras ocasiones algunos textos de las meditaciones metafísicas de René Descartes, en la cual vemos con claridad que Descartes dice, mira, yo quiero encontrar el fundamento principal de la realidad, y ese fundamento no lo encuentro afuera, no lo encuentro en Dios,
o mejor dicho, después él va a decir que sí, pero nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, es que empieza dudando de todo. Y la forma de reconstruir la realidad, porque ya duda de todo, duda de su existencia, duda del cielo, duda de los árboles, duda de las plantas, etc. Es decir, bueno, yo no dudo de que estoy dudando, con lo cual en algún punto está diciendo básicamente que construyo mi realidad a partir de la percepción de mi conciencia de esa realidad. Y por lo tanto, una vez que afirma eso, reconstruye la idea de Dios y reconstruye así la idea de la creación. Entonces, dándose cuenta, no dándose cuenta, hay gente, historiadores que dicen que Descartes tuvo que figurar su pensamiento con un cierto lenguaje todavía ligado a lo religioso para que no lo excomulguen, y otros dicen en realidad Descartes era un religioso, tenía pensamiento religioso, pero bueno, fue desarrollando su pensamiento igual, pensando que favorecía el desarrollo de la religión. Eso no nos toca a nosotros hacer ese juicio, pero sí lo que podemos decir es que de alguna manera sigue fomentando esta idea de que es la conciencia la que constituye, la que fundamenta la posibilidad de conocimiento de la realidad, ¿no? Y de esta manera, primero aparece el cogito ergo sum y luego vamos a ver la fundamentación de Dios a partir de esta frase, con lo que de alguna manera esta frase queda por debajo como fundamento, como suelo, como sustrato, los griegos dirían como hipokeimenon de Dios. Entonces, de esta manera, la existencia de Dios es demostrada a partir de un fundamento racional humano. Y esto es lo que nos tiene que quedar básicamente como central de este pensamiento de Descartes para nuestra materia de ética. Entonces, en Descartes podríamos llegar a la conclusión que la balanza entre el sujeto y la realidad se muestra una vez más a favor del ser humano, como que el ser humano es este sustrato de la realidad. Ya no es Dios el que establece las reglas, por así decirlo, sino que es el ser humano. Ya vimos lo que pasó en la teología, ya vimos lo que pasó a nivel político, ya vimos lo que pasó nuevamente en el pensamiento social político de Tomás Moro, ya vimos lo que pasó con la reforma protestante a nivel religioso, ahora también nos toca seguir viendo un poco la filosofía política que fue surgiendo de la mano de Thomas Hobbes y John Locke. Dejaremos a Kant para la última parte de esta clase. En el ámbito de la política, cuando uno busca los fundamentos de la política moderna, de nuestro modelo político a nivel mundial, la democracia, por así decirlo, con los poderes divididos y demás, uno se remonta generalmente a Thomas Hobbes, a John Locke, a Jean-Jacques Rousseau, a Voltaire, Montesquieu, ¿no? Distintos personajes que fueron pensando durante el siglo XVI, XVII, XVIII el orden moderno de nuestra política, ¿no? De algún lado nuestro esquema político democrático viene, y viene justamente de estos pensadores, o se enraiza en estos pensadores. Básicamente, ¿cuál era la similitud entre todos estos pensadores? Que proponían que la humanidad o que la sociedad surgió a partir de lo que se conoce como el pacto social. Si bien cada uno va a interpretar el pacto social con características distintas, todos ellos conllevan la misma idea. El pacto social, en el fondo, es un pacto que en un tiempo indeterminado, supongamos una suerte de tiempo mítico, la sociedad decidió, distintos individuos personales, sujetos, dirían los modernos, individualidades, individuos, mejor dicho, decidieron unirse por distintas razones, ¿no? Cada uno dará la razón. Thomas Hobbes dirá porque en el estado de naturaleza no se puede vivir, porque el hombre es el lobo del hombre y todo el tiempo nos estamos intentando matar o hacer daños unos entre otros, entonces nos unimos para poder progresar como comunidad, para que haya alguien superior que diga, no, para esto vos no lo podés hacer, esto vos no lo podés hacer, etc. John Locke dirá, bueno, es para satisfacer nuestras necesidades básicas. Vos no podés construirte tu alimento, no podés construirte tu vestimenta, tu casa, dirigir a tu grupo para
o sea, tu familia, digo, no puedes hacer todo y por lo tanto necesitamos unirnos para que vos hagas esto, el otro haga el otro, el otro haga el otro, una especie de diversificación del trabajo y tareas sociales, políticas y económicas para que la sociedad pueda progresar. Lo que a mí me falta lo haces vos y lo que a vos te falta lo hago yo y así sucesivamente, ¿no? Entonces todos escapaban de alguna manera. Un pacto social es como una suerte de artefacto, algo ficticio, algo armado, artificial, que el ser humano hace para salir de su estado de naturaleza. Ya sea un estado de naturaleza de odio de todos contra todos, el estado de naturaleza como estado de necesidad, en John Locke, etc. Pero todos tienen esta idea de un estado en el que no podíamos vivir o que no era provechoso para el desarrollo individual. Nos unimos en un momento X de la historia sin definirlo y pactamos que íbamos a delegarle el poder a determinadas figuras mediante un determinado configuración o un determinado esquema para que nos gobierne, y cada cual tenía su rol de alguna manera dentro de la sociedad y así podíamos progresar como comunidad en particular, ¿no? Entonces vamos a ver que básicamente estas son las dos ideas. El libro famoso de Thomas Hobbes es el Leviatán. El libro famoso o que nos compete a nosotros son dos tratados que hace John Locke sobre el gobierno civil. Sobre todo el segundo tratado sobre el gobierno civil es el más importante o el más claro al respecto de cómo debe vivir la sociedad. Y bueno, ahí vemos básicamente que surge los fundamentos de la distribución política, esto de un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, que surge la idea de cómo se tiene que el ser humano delega el poder en un superior a fin de que esta persona temporal o indefinidamente controle la situación. Digo, bueno, cada uno propondrá algo distinto, pero básicamente la idea ya no es el orden de la realidad, ya no hay una institución divina que pone un rey, sino que es el mismo individuo o conjuntos de individuos que delegan su poder a una persona en particular. Esto también sigue resquebrajando porque le sigue sacando poder a la iglesia de entonces, y ya la iglesia estaba bastante relegada de las cuestiones políticas, ¿no? Queda con evidencia y claridad lo que está pasando en el mundo. Vamos a dejar el video acá y por último vamos a hacer unas palabras sobre David Hume y Adam Smith, ¿no? David Hume todavía del lado desde la ciencia y la filosofía, Adam Smith podríamos decirlo desde el lado de la economía. Van a seguir resquebrajando el orden ontoteológico que ya estaba casi aniquilado y van a seguir de alguna manera reforzando el orden moderno, el orden del sujeto, y después terminaremos con Immanuel Kant. Pero eso lo hacemos en un próximo video.